Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle en un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre esta pandemia de COVID-19 en medio de esta temporada del año, la estación del año, verano, que ha traído consigo brotes por esta pandemia y también las variaciones detectadas ya en varios países. En el mundo ya circulan 11 de las variantes de COVID, pero son 7 las de interés y las de preocupación. Nos referimos a alfa, beta, gamma y delta entre estas 7. En la actualidad, las variantes delta, alfa y beta impulsan la tercera ola según la Organización Mundial de la Salud. En Portugal y Estados Unidos, la variante delta representa uno de los mayores problemas de coronavirus en el mundo. El turismo mundial se enfrenta de nuevo a los embates de la pandemia de COVID-19. Algunos países han regresado a las restricciones. Así, con este panorama, estamos iniciando la semana. Vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Aunque la pandemia COVID-19 se mantiene estable en algunas naciones, existe una preocupación ante un posible brote o nueva ola pandémica con la apertura de líneas marítimas, aéreas y terrestres. Además, este segundo año de circulación del virus SARS-CoV-2 no está solo, está acompañado de algunas variantes que causan preocupación mundial. Escenarios como juegos deportivos, vacaciones, salidas grupales y apertura de centros turísticos advierten de posibles brotes. Hoy, la movilidad social no es igual al verano del 2019. En cada salida local, nacional e internacional se deberá seguir con las medidas sanitarias preventivas y externas. El uso de cubrebocas sigue siendo una protección máxima. Los organismos internacionales de la salud han reforzado el llamado de mantenerlo, aunque algunas naciones europeas comiencen a flexibilizar su uso. El lavado de manos constante, el toser y estornudar cubriéndose y mantener la sana distancia deberán de continuar. Aunque un porcentaje de la población mundial ya recibió la segunda dosis de la vacuna COVID-19, sigue siendo bajo y como son esquemas que siguen en análisis clínico, aún se estudia su efectividad temporal. Algunas personas ya están por llegar al 7º mes de la aplicación. Especialistas señalan que aún no es tiempo de cantar victoria. La inmunidad de rebaño, que es tener entre 70 y 80% de la población mundial total vacunada, no se alcanza. Países siguen en focos altos de alerta. Las variantes de COVID-19 se vuelven un dolor de cabeza y el sistema de salud de algunas naciones comienzan a relajar la tensión. En la segunda etapa 2021, con la emergencia sanitaria mundial, el escenario es incierto. Especialistas llaman a no cometer este verano las mismas fallas del año pasado. La ciencia médica debe priorizarse por encima de los intereses políticos, señalan científicos. Las naciones que mantienen los primeros lugares a nivel mundial son Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia y Turquía. Además, muestran mayor preocupación por las variantes del coronavirus que circulan. En julio del 2020, el planeta llegaba a los primeros 10 millones de casos. En la primera quincena de enero de este año alcanzó los 100,000 millones de casos de COVID-19. Y para este segundo semestre ya suman 183,650,000 casos más. Del verano del 2020 al verano del 2021, la pandemia COVID-19 se multiplicó 16 veces. Informó Isaura López Villalobos. Vayamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, para que nuestra compañera Verónica López nos presente el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Verónica, te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El nuevo coronavirus sigue avanzando por todo el planeta. Supera los 183 millones de casos y 3,9 millones de fallecimientos. Los esfuerzos se centran en vacunar a la población lo más rápidamente posible y en total se han administrado más de 2.950 millones de dosis. Tras 2 semanas de descenso, los contagios han vuelto a aumentar, según el último informe semanal de la Organización Mundial de la Salud. El aumento sigue siendo rápido en África, con un 34% más que la semana anterior. También se acelera en Europa, con un 10% más de casos, y en Oriente Medio, con un 13%. El país con más contagios en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 33,7 millones y más de 605.000 fallecimientos. Le sigue la India, que supera los 30 millones de diagnósticos y 402.000 muertos. A continuación está Brasil, con más de 18,7 millones de infecciones y 523.000 decesos. 3 de los 5 países que registraron más casos la semana pasada fueron latinoamericanos: Brasil, Colombia y Argentina. Mientras en los 2 primeros la curva de nuevos contagios sigue al alza, en Argentina la situación mejora y han descendido las infecciones. En el sudeste asiático, Indonesia afronta la peor ola desde el inicio de la pandemia, con escasez en el suministro de oxígeno. La situación se agrava y algunos hospitales ya han tenido que rechazar a pacientes infectados. También Rusia vuelve a registrar en torno a 25.000 casos diarios y ha iniciado pruebas clínicas para determinar la eficacia de la vacuna Sputnik V en adolescentes. La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la pandemia está en un momento muy peligroso debido a la expansión de la variante Delta. Es más contagiosa que las anteriores y puede seguir mutando. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. De acuerdo a las más recientes estadísticas, los casos de COVID-19 en el mundo se están duplicando en un promedio de cada 3 semanas. Con casos que ahora se duplican en África cada 3 semanas, la variante Delta de COVID-19 se ha extendido a 16 países y está presente en 3 de las 5 naciones que reportan el mayor número de contagios. Delta es la más contagiosa hasta el momento, hasta un 60% más transmisible que otras variantes. Junto con Alfa y Beta, Delta está impulsando la tercera ola, que es más agresiva en África, y el número de casos aumenta más rápido que todos los picos anteriores, reportó la Organización Mundial de la Salud. La variante Delta, inicialmente identificada en India, ahora es dominante en Sudáfrica, que representó más de la mitad de los casos africanos la semana pasada. Se detectó en el 97% de las muestras secuenciadas en Uganda y en el 79% de la República Democrática del Congo. La variante también parece estar alimentando la enfermedad entre los adultos jóvenes. Según los expertos de la OMS, en Uganda, por ejemplo, el 66% de las enfermedades graves en personas menores de 45 años se atribuye a Delta. En tanto, solo 15 millones de personas, equivalente al 1.2% de la población africana, están completamente vacunados, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, España de nueva cuenta registra un incremento en el número de casos de COVID-19, particularmente entre la población más joven, y la vista puesta en Cataluña, que encara el inicio de las vacaciones de julio con unos indicadores disparados que dan cuenta de una transmisión comunitaria sin control. En este país continúa en aumento el número de los infectados, dada la existencia de transmisión comunitaria en muchas localidades, aunque lo peor se lo lleva Cataluña. En más de esta información, escuchemos este reporte que nos llega de la agencia Euronews. ¿Ha bajado la guardia la juventud española en la lucha contra la pandemia? España ha registrado en los últimos días un preocupante repunte de casos de COVID-19 que amenaza con echar por tierra el esfuerzo colectivo de meses de restricciones. La pandemia está descontrolada entre los menores de 30 años en regiones como Cataluña o Cantabria.
El sábado se registraron 5.379 casos en Cataluña. La mayor parte correspondían a jóvenes. Claro, ahora en verano la gente sale más y además el hecho de que no estábamos aún vacunados, pues también se nota muchísimo el hecho de que se han quitado las mascarillas, estén abiertas las discotecas y todo, y aún no estamos vacunados. La incidencia de contagios en Cataluña se acerca a los 300 casos por cada 100.000 habitantes, 50 más que el llamado umbral de riesgo extremo. La tasa de los jóvenes es de más de 1.000 infecciones por cada 100.000 habitantes. Según las autoridades, por el momento este notable incremento no se ha traducido en un aumento proporcional de hospitalizaciones. Está por ver qué efectos puede tener en el turismo, uno de los pilares de la economía nacional. También están preocupados por la economía en la isla canaria de La Graciosa, el primer territorio español que tiene a toda su población de más de 16 años totalmente vacunada. Cierto es que solo hay 750 habitantes que viven del turismo y de la pesca fundamentalmente. Que es una buena noticia, sobre todo un sitio por aquí que vive del turismo, pues para que la gente venga con más tranquilidad. Esto es un ejemplo para toda España y estoy súper contento y súper orgulloso. Ante la perspectiva de la llegada de una quinta ola de la pandemia, cada vez son más las regiones españolas que han comenzado a vacunar a los menores de 30 años. Esto es en España, en el continente europeo. Regresamos a América, donde en Estados Unidos comienza a preocupar ya el avance de los casos de la variante Delta. La variante Delta, que ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como de preocupación, es una forma muy infecciosa del virus, que primero se identificó en la India y que ya se ha detectado en al menos 85 países. En Estados Unidos representa 1 de cada 5 casos de contagio. Estimaciones de las autoridades de salud en el condado de Los Ángeles señalan que aproximadamente la mitad de sus habitantes están vacunados con el esquema completo anti-COVID y alrededor del 60% ha recibido por lo menos una dosis. Aunque la cantidad de pruebas positivas sigue por debajo del 1% en el condado, la tasa ha ido aumentando y se ha registrado una alza en la cantidad de reinfecciones entre personas que contrajeron el virus en el pasado y no se vacunaron. Para mantener a raya la nueva mutación se requiere, insiste la OMS, además de vacunarse, el usar el cubrebocas en lugares cerrados, con poca ventilación o donde exista un cúmulo de personas. Además, el organismo internacional insistió en la importancia de seguir otras medidas de contención como el lavado de manos continuo, uso de gel alcoholado y el distanciamiento social a pesar de estar vacunados. En América Latina, la variante Delta se encuentra ya en 14 países. La Organización Panamericana de la Salud confirma que Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Guadalupe, Martinica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Barbados, Perú y San Martín han confirmado la nueva variante, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, en Portugal reinstauran el toque de queda nocturno por la variante Delta. Vuelven las restricciones a los países más afectados por el avance de la variante Delta, predominante, por ejemplo, en Portugal. Casi la mitad de sus 10 millones de habitantes, de los 45 municipios con mayor incidencia, entre ellos Lisboa o Porto Braga, vuelven a vivir bajo el toque de queda nocturno. Mientras, en Dinamarca las autoridades sitúan en el 29 de agosto la fecha para que todos los ciudadanos que lo deseen estén vacunados, tras abrir la inmunización a la franja de edad entre los 12 y los 15 años. Luego será el turno de los más pequeños, pese a las reservas de los pediatras. Estamos continuamente atentos a cualquier indicador respecto a la seguridad que nos pueda preocupar y no queremos que haya ninguno. Me preocupa que se presenten síntomas relacionados con la edad que todavía no hemos registrado por el escaso número de niños vacunados. Debemos ser más reticentes hasta que tengamos los datos y el conocimiento suficientes para informar a padres e hijos lo más profesionalmente posible. Rusia ha registrado otros 697 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, en la quinta jornada consecutiva, notificando un récord de muertos en un día. Sin embargo, las autoridades no prevén medidas de confinamiento, al menos por el momento. Así, algunos países en el mundo con la llegada de la variante Delta. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más.
Antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre la llegada de la variante Delta a algunos países de Europa, también en América Latina, ya en Estados Unidos. México no es la excepción. En 3 estados de este país se ha detectado ya la variante Delta. La Organización Panamericana de la Salud destacó que México tiene la red de vigilancia más sólida en la región y que logró detectar la variante Delta COVID en 3 estados, informó el asesor de enfermedades virales emergentes, Jairo Méndez Rico. México, a través del INDRE, tiene una de las redes de vigilancia genómica más sólidas de la región y es de hecho uno de los laboratorios de referencia para secuenciación de la red regional de la OPS. Gracias precisamente a esa capacidad, México ha logrado detectar y vigilar más de 15 variantes que han co-circulado, de hecho, en todo el país, incluyendo la alfa, la beta y la gamma. La variante Delta ya circula en la capital del país, la Ciudad de México, además de los estados turísticos Quintana Roo y Baja California. Ha sido detectada hasta el momento en 3 estados en particular, en Quintana Roo, en Baja California y en Ciudad de México. De hecho, en Ciudad de México es quizás donde ha tenido un poco más de desplazamiento y ha de hecho ido moviendo otras variantes que estaban circulando previamente. En tanto, México rebasó los 45 millones de dosis anticovid aplicadas. La población es de 126 millones de personas, informó Elizabeth Ortiz. Le hemos contado también a lo largo de los diferentes programas cómo en algunos países ha sido mucho mayor reticente la población a aplicarse las vacunas. Estados Unidos ofreció diversos incentivos para que su población se vacunara, particularmente la población más joven. En Francia está ocurriendo un fenómeno similar. Francia impulsa la obligatoriedad de la vacunación. En principio, la norma afectará al personal sanitario y al de cuidados a personas mayores. Solo el 57% de los dedicados a cuidados a personas mayores y el 64% de los profesionales sanitarios recibieron al menos una dosis de la vacuna. Insuficiente para la Federación Francesa de Hospitales, que reclama la vacunación obligatoria. El primer ministro de Francia, Jean Castex, tiene previsto elaborar un proyecto de ley que convierta en requisito imprescindible estar vacunado para el ejercicio de determinadas profesiones. Tenemos un arma contra el virus, que es la vacuna. Funciona y está dando excelentes resultados incluso en la variante Delta. En la actualidad, el número de vacunaciones diarias se mantiene en un nivel muy alto y tras haberse estancado durante algún tiempo, el número de citas para la primera dosis ha empezado a aumentar de nuevo entre un 10 y un 20% más. Es una muy buena noticia que hemos visto en los últimos días. Si la consulta del Gobierno de Francia, el Consejo de Estado, Consejo Constitucional y a los presidentes de las asambleas y grupos políticos parlamentarios permiten dar luz verde a la vacunación obligatoria de los cuidadores, el texto de la ley podría definir otras profesiones. En principio, podría convertirse en obligatoria la vacuna contra el coronavirus para policías, profesores, trabajadores de guarderías y jardines de infancia junto a cocineros y camareros. Mientras tanto, en Rusia bate nuevo récord de muertes por COVID. Con 697 muertes, Rusia volvió a batir el sábado su récord de fallecimientos diarios por coronavirus. Es la quinta jornada consecutiva en la que el número de decesos aumenta. Además, se diagnosticaron más de 24.400 nuevos casos positivos, una de las cifras más altas desde enero, cuando el país salía de la segunda ola. El gobierno descarta introducir un nuevo confinamiento por ahora. Moscú confiaba en que la vacunación aplacaría el nuevo rebrote, pero el despliegue ha sido lento debido al escepticismo de la población. Solo un 16% de 146 millones de rusos ha recibido al menos una dosis. Así como en todo el mundo, la preocupación rusa se centra en la rápida expansión de la variante Delta, que ya ha alcanzado a unos 85 países. La cepa, detectada por primera vez en India y más contagiosa que el resto, provocó un repunte de la pandemia que ya ha causado casi 4 millones de muertos. En Rusia, donde por cierto también ha habido de resistencia por parte de la población para vacunarse. Y mire, precisamente la llegada de estas nuevas variantes, particularmente la variante Delta, ha puesto en alerta de nueva cuenta a los sitios, a los destinos turísticos, donde algunos de ellos incluso están regresando al confinamiento.
A pesar de que la industria del turismo en el mundo se frotaba las manos para prepararse y recuperarse después de la embestida del año pasado al sector, parece que no podrá ser así. Y es que la nueva variante de la COVID, que ya está presente en por lo menos 85 países del mundo, está provocando nuevamente cierres de fronteras y confinamientos. Por ejemplo, varias regiones de Australia han regresado a las restricciones debido a la rápida propagación de la variante Delta. Las autoridades aseguran que la pandemia vuelve a estar en un momento crítico con este rebrote. Sydney ha comenzado un confinamiento de 2 semanas tras registrar 124 contagios en las últimas 2 semanas. En otra parte del mundo, el gobierno sudafricano anunció nuevas restricciones que incluyen la prohibición de reuniones, un toque de queda y el cierre de las escuelas. Se sospecha que la propagación de la variante Delta es la responsable de la tercera ola de casos de COVID-19 que vive ese país. Detalló que la primera ola duró 15 semanas, la segunda ola duró 9 semanas y no se sabe cuánto durará esta ola. El gobierno de Sudáfrica anunció el nivel 4 de alerta en el que no se encontraba el país desde mayo de 2020. Hay países que han aplicado el cierre de sus fronteras, por ejemplo Perú. Anunció que extendió hasta el 15 de julio la suspensión de vuelos de Brasil, Sudáfrica e India para frenar el ingreso de nuevas variantes de la COVID. En el caso de España, anunció que volverá a exigir un test anti-COVID negativo a los turistas británicos y Portugal, por su parte, obligará a los visitantes a mantenerse en cuarentena a los que no estén totalmente vacunados, medidas impuestas ante el aumento de los contagios en Reino Unido, informó Rocío López Fonseca. ¿Qué ha pasado en India luego de la aparición de esta variante conocida como Delta y donde también han vivido una ola bastante intensa de casos de COVID-19? Nuestro compañero David Asta, corresponsal de la agencia EFE, nos cuenta. David, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India ha registrado este lunes algo menos de 40.000 infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas. Los casos en el país asiático se han estabilizado en torno a esta cifra en la última semana, aunque los fallecimientos continúan descendiendo. Este lunes se registraron cerca de 750, el número más bajo en casi 3 meses. Estas cifras contrastan con las experimentadas en la India durante el pico a mediados del pasado mayo de la virulenta segunda ola del coronavirus, con más de 400.000 casos y 4.000 muertes diarias. La avalancha de infecciones provocó una sobrecarga en su sistema de salud que dejó dramáticas imágenes de hospitales y crematorios saturados. En total, la India figura entre las naciones más afectadas por la pandemia y suma ya 30,5 millones de infecciones y 400.000 muertes. Debido a la bajada de los casos, numerosos estados de la India han anunciado un relajamiento progresivo de los confinamientos impuestos durante la segunda ola. Nueva Delhi ha reabierto los centros deportivos este lunes, una jornada en la que ha registrado menos de 100 casos, mientras que otros servicios como restaurantes y centros comerciales ya estaban abiertos. Sin embargo, los colegios siguen cerrados y varios mercados de la ciudad han debido cerrar ante el incumplimiento de las normas de distanciamiento social. Aunque las normas varían según cada estado, en general las escuelas permanecen cerradas, aunque por ejemplo la región norteña de Bihar ha anunciado que reabrirán, aunque al 50% de su capacidad. La campaña de vacunación es vista por las autoridades como la principal solución a la pandemia, pero la India sigue enfrentándose a una escasez de vacunas. El país ha administrado este lunes menos de 1,5 millones de dosis, una fuerte caída respecto al récord de 8 millones en un solo día registrado hace 2 semanas. Reportó desde la India David Asta para el programa Coronavirus la Pandemia. Bueno, gracias David por esta información. Con esta pieza, con este reporte, damos la bienvenida al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien ya se encuentra aquí en esta mesa de trabajo. Doctor, bienvenido. Hola querida Belén, buen día. Igualmente, doctor, casi para irnos a la pausa, hemos escuchado a lo largo del programa, doctor, varios reportes de países donde de nueva cuenta están o regresando al confinamiento o recrudeciendo las medidas sanitarias ante la presencia de la variante Delta. En India, que es donde surgió esta variante, parece que van de salida, doctor. Parece ser que comienza a haber un respiro en el álgido contagio que se vivió hace todavía algunas semanas, doctor. Sí, Belén.
mantienen una meseta con un poco de tendencia a la baja, pero todavía en niveles altos, en niveles importantes de transmisión de la enfermedad. Sí, una variante de rápida expansión, por cierto, porque para el fin de semana agencias internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, ya reportan la presencia de esta variante Delta en 90 países aproximadamente, cuando hace una semana hablábamos de 40 países con la presencia de esta nueva variante. Una variante que, para empezar, es más transmisible que la variante original, bueno, que el virus original de Wuhan, es más transmisible incluso que la variante alfa, que de origen es la variante surgida en Inglaterra, y que por el momento es la de mayor transmisión, la de mayor riesgo de transmisión. Se estudia si se presenta con mayor gravedad. Parece que se presenta con una gravedad similar a la variante alfa o británica, y por otro lado, Belén, se presenta con menor gravedad que lo reportado para la variante sudafricana, que de alguna manera a lo largo de este año y medio de pandemia o un poco más, la de mayor gravedad en cuanto a presentación clínica de la enfermedad ha sido sin lugar a dudas la variante sudafricana. Así es, doctor. Con este preámbulo, con esta explicación o introducción al tema, vamos a la pausa, si le parece, doctor. Gusto, Belén. Regresamos después del siguiente corte. Se lo decíamos ya al inicio de este programa, son 11 las variantes de COVID que circulan en el mundo, pero solamente o alrededor de 4 las que realmente preocupan a la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento hay 4 variantes de preocupación de COVID-19 y 7 de interés, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Las 4 variantes de preocupación son las siguientes. Alfa, que fue detectada en el Reino Unido, fue designada el 18 de diciembre de 2020. Beta fue detectada en Sudáfrica y fue designada en la misma fecha. Gamma fue detectada en Brasil el 11 de enero de este año y Delta en la India el 11 de mayo. Por otra parte, las variantes de interés son Epsilon en Estados Unidos el 5 de marzo de 2021, Zeta de Brasil el 17 de marzo de este año, Eta en múltiples países igual el 17 de marzo, Theta, Filipinas el 24 de marzo, Iota igual en Estados Unidos y también el 24 de marzo. Kappa fue detectada en la India el 4 de abril de este año y Lambda recientemente en Perú el 14 de junio de 2021. En las últimas semanas ha cobrado mayor importancia la variante Delta, a tal punto que la Organización Mundial de la Salud en Europa advirtió que para agosto será dominante en la región. El asesor de enfermedades virales emergentes de la Organización Panamericana de la Salud, Jairo Méndez Rico, habla sobre la variante Lambda, la última en ser designada. Hasta el momento se ha detectado en 8 países de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, la detección ha sido esporádica realmente en la mayoría de los países, con un aumento en la transmisión comunitaria, principalmente en Perú, donde efectivamente es predominante, con cerca de un 82% de las secuencias que han sido reportadas entre mayo y junio, y en Chile, con un poco más del 31% de las secuencias reportadas también entre mayo y junio. Argentina dio a conocer una prevalencia creciente de Lambda desde la tercera semana de febrero de 2021, con poco menos del 4%, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl, esto que nos plantea Elizabeth o que nos recuerda Elizabeth, me parece también que es importante mencionarlo. No todas las variantes, doctor, preocupan a las autoridades sanitarias en el mundo.
Claro, las ha clasificado la Organización Mundial de la Salud en dos grupos, las de interés y las de preocupación. Las de interés porque pueden tener en algún momento un comportamiento diferente y entonces pueden transformarse en variantes de preocupación. Las de preocupación son aquellas en que se determinan 3 factores. Uno de ellos es el que se transmita con mayor facilidad. El segundo factor, el que provoque una enfermedad más severa, más grave. Y el tercer factor, el que puedan tener lo que conocemos como evasión inmunológica, es decir, el que la inmunidad que se genera con las vacunas pudiera no ser suficientemente eficaz contra determinada variante. Esos 3 son los factores que entonces, para considerarla de gravedad, toma en cuenta la Organización Mundial de la Salud. Ahora, doctor, me llama mucho la atención también estas explicaciones que se han dado, porque es una manera también de comprender cómo se comportan algunas de estas variantes. Lo hemos dicho ya, usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, si un virus no se frena, se le da mayor posibilidad para que mute, y dentro de esas mutaciones puede haber o estas de preocupación o simplemente, digamos, de atención a las autoridades. Pero también, doctor, es importante reflexionar sobre aquellas variantes que llegan a predominar en algunas regiones, porque se puede tener en circulación algunas variantes o varias variantes, valga la expresión, pero no necesariamente todas ellas de preocupación. Pero cuando una de preocupación llega a predominar, es ahí donde se complica el panorama, doctor. Sí, es lo que está ocurriendo en la India, Belén. La mayor parte de fallecimientos están ocurriendo con la variante Delta o con la variante Delta Plus. La mayor parte de casos, de hecho, están ocurriendo con esta variante Delta, pero además, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud está considerando que la variante Delta pueda ser de alguna forma responsable de un repunte o un rebrote de casos que puedan presentarse en próximas semanas y meses a nivel global. De hecho, sí se empieza a observar un repunte que pudiera considerarse tercera ola. Todavía no es una tendencia, todavía no se puede hablar contundentemente de que el mundo esté ante una tercera ola, pero sí ante el riesgo de que esto pueda ocurrir, y la consideración es que pueda ser predominantemente con esta variante Delta o la Delta Plus. Hay pocos casos de Delta Plus, la mayor parte son Delta. Para que nuestra audiencia lo considere, es muy sencillo. Las mutaciones que se generaron para que se considerara como nueva variante esta variante de la India conocida como Delta, en el caso de Delta Plus tiene una mutación adicional. Se piensa que esta variante Delta Plus sí puede presentarse con mayor gravedad, pero en cuanto al riesgo de transmisión es igual de intenso que con la variante Delta. Claro. Ahora, doctor, ¿por qué es importante en medio de la llegada del verano, lo decíamos ya al inicio del programa, considerar toda esta información? ¿Y por qué tomamos como referencia el verano? Porque para muchos, en muchos países, es sinónimo de vacaciones, doctor, sin duda alguna. Indudablemente, Belén, y eso puede representar un riesgo si no se toman en consideración las medidas preventivas para evitar estar en lugares altamente concurridos, perder la distancia entre persona y persona, perder la disciplina del lavado frecuente de las manos, del uso de cubrebocas, etc. Las vacaciones, pues frecuentemente son además fiestas en lugares cerrados, en espacios cerrados, en bares, en antros. Las vacaciones también son frecuentemente reuniones de grupos grandes y de igual manera cantar
hacer corifeos que pueden de alguna manera llevar a un riesgo mayor de transmisión de la enfermedad. Entonces, sí hay que tener esto en consideración y además la movilidad, ¿no? El subirse a un autotransporte colectivo o el subirse a un avión puede representar un riesgo, aún con las medidas sanitarias óptimas que se han implementado para estos propósitos. Entonces, sí creo que es muy oportuno que las autoridades sanitarias de todo el mundo, locales, nacionales, etcétera, pongan énfasis en la prevención a propósito del periodo vacacional veraniego. Claro, de hecho lo escuchábamos también en alguna de las piezas informativas, como algunos sitios de recreo, sitios de recreación turística, están o regresando al confinamiento o de nueva cuenta controlando los aforos que han llegado, porque esta fue otra de las situaciones que hemos observado, doctor, el relajamiento de las medidas, lo cual también ha impactado en el incremento en el número de casos. Indudablemente, Belén, y el incremento en el número de casos en todo el mundo en las últimas 6 semanas ha estado predominando a el grupo de edad de entre 25 y 45 años de edad, es decir, personas jóvenes o en edades intermedias, ya no tanto en adultos mayores, que por principio de cuentas la población mayor de 40 años está vacunada en muchos lugares del mundo, en algunos otros, claro, jóvenes y adolescentes están vacunados, pero esa no es la generalidad. La mayor parte de niños y jóvenes y adolescentes no están vacunados en el mundo, y esto puede representar un riesgo importante para este grupo, pero también un riesgo importante para que este grupo, al infectarse, disemine enfermedad a otros sectores de la población, a otros grupos vulnerables. Que la vacuna protege contra enfermedad grave, sí, eso indudablemente, pero no hay ninguna vacuna que proteja al 100%. Las vacunas protegen promedio 92% de enfermedad grave, quiere decir que por lo menos un 8% de la población, incluso vacunada, puede quedar con susceptibilidad a enfermedad grave, grave y crítica, y por lo tanto a riesgo de letalidad, a riesgo de mortalidad. Entonces, no perdamos eso de vista y tampoco perdamos de vista que las nuevas variantes pueden tener comportamientos erráticos. Ya aparecen publicaciones de desarrolladores de vacunas que hablan de que su vacuna protege contra prácticamente todas las nuevas variantes. Qué bueno, pero no nos confiemos, porque el surgimiento de nuevas variantes o porque otras mutaciones en las nuevas variantes pudieran generar un comportamiento diferente y podrían llevar a cepas del virus con capacidad de evadir la respuesta inmune generada por las vacunas. Entonces yo creo que es muy pronto para generalizar la confianza que pueden brindar las vacunas. Yo creo que es todavía ir paso a paso midiendo el comportamiento de la pandemia con mucho detalle, cuidando las medidas, porque no perdamos de vista también, Belén, lo que tú acabas de decir. Muchos países vuelven a entrar en confinamiento a pesar de llevar buen ritmo de vacunación. ¿Qué ocurrió con Chile, por ejemplo? Chile, con más del 60% de su población vacunada, entró a confinamiento hace aproximadamente un mes, porque empezó a notar un repunte en el número de casos importante, aún siendo el país líder en América Latina en cuanto al porcentaje de población vacunada. Y esta situación ocurrió también en Gran Bretaña y ha ocurrido en diferentes países, aún teniendo un avance significativo en el porcentaje de población vacunada. Israel, doctor, por ejemplo. Bueno, Israel fue el país líder en el mundo, sigue siendo el país líder en el mundo en cuanto a porcentaje de vacunados,
y lamentablemente tuvo que ir a un nuevo confinamiento por la observación de incremento en el número de casos. Inclusive, Belén, algunos países europeos vuelven a cerrar la puerta a la afluencia turística, particularmente del turismo que proviene de países que están teniendo mayor intensidad epidémica en este momento, o pandémica en este momento. Advirtiendo que eso podría ser un factor contribuyente a la nueva expansión de la pandemia en países y regiones de alta afluencia turística que en estos momentos, por el verano precisamente, pues esperan muchos visitantes. Entonces, pero algunos han tomado medidas de no permitir el acceso de personas que provienen de determinados países. ¿Hemos aprendido o no cómo comportarnos en medio de una pandemia como esta? Regresando a la pausa, doctor, sí, Belén, lo revisamos. Vamos a la pausa, sí. Regresamos. Por segundo año consecutivo la pandemia regresa, por segundo año consecutivo en esta pandemia regresan los confinamientos, las cuarentenas y las restricciones en la movilidad social. Los países de la región del Pacífico Asiático ahora han vuelto a imponer restricciones y órdenes de confinamiento conforme la variante Delta, detectada primeramente en la India, va avanzando. Se informó que 4 ciudades australianas han impuesto aislamientos y el gobierno de Malasia dijo que la medida nacional de quedarse en casa sería prolongada indefinidamente. Israel, país que tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo y ha inmunizado enérgicamente a los adolescentes más jóvenes, ha vuelto a imponer los requerimientos de uso de mascarilla en espacios públicos cerrados y en grandes grupos en exteriores, luego de que en días recientes se han detectado cientos de nuevos casos de COVID-19. Incluidos en personas que ya habían recibido ambas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recuerda que no es la primera vez que el mundo ha estado afectado por una variante más contagiosa de la COVID. La variante Alfa azotó al Reino Unido y paralizó al resto de Europa a principios de este 2021. Sin embargo, la variante Delta parece ser más temible. Mucho de lo que se sabe sobre la variante está basado en la propagación en la India y Reino Unido, aunque la primera evidencia indica que tal vez es el doble de contagiosa que el virus original y al menos 20% más contagiosa que la alfa. En muchos estados de la India y países europeos, la delta rápidamente sobrepasó a la alfa para ahora ser la variante dominante del virus, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Uno pensaría que con más de año y medio de pandemia, el mundo hemos aprendido a convivir con un virus como el SARS-CoV-2 y sabemos cómo hacer frente a una pandemia de este tipo. Sin embargo, de nueva cuenta, lo hemos estado escuchando a lo largo de todo el programa, hay un incremento, hay repuntes, se esperan terceras olas. En medio de una variante que, hay que decirlo también, modifica quizá la fórmula porque es más contagiosa que la variante original, doctor, o que el virus original. Así es. Sí, definitivamente, Belén, eso está plenamente reportado y está identificado. Mayor transmisión. Las farmacéuticas empiezan a analizar sobre alguna necesidad de modificar formulaciones de los antígenos utilizados para el desarrollo de sus vacunas. Ninguna en este momento ha dicho voy a modificar porque esta modificación nos va a brindar mayor seguridad, mayor cobertura. Todas siguen utilizando las formulaciones originales, pero sí están atentas a lo que se reporta a través de los comités de vigilancia microbiológica o virológica que se han establecido en todo el mundo.
De esto no hemos hablado mucho, Belén, por cierto, y creo que conviene hacer un comentario al respecto. A nivel mundial existen redes de monitoreo virológico y microbiológico, no solo para COVID-19, sino para muchas enfermedades infecciosas. Y estas redes de monitoreo también al interior de los países existen. Por ejemplo, el caso de México tiene una red de monitoreo virológico molecular. Es como un tipo consorcio que va analizando estas mutaciones, variantes, etcétera. Y también esto existe a nivel mundial. De ahí lo que escuchamos con frecuencia que reporta la Organización Mundial de la Salud, de que ya fueron detectados casos de determinada variante en tal región o país, pues es precisamente por esta red de monitoreo, ¿no? En ese sentido, Belén, la variante Delta, por ejemplo, parece estar, como decíamos casi al inicio de mi intervención, estar llegando a muchos países con una mayor rapidez, porque hace aproximadamente una semana 40 países, 45, habían hecho reporte de la variante Delta, y ya ahora estamos llegando a 90 países con la variante Delta. También a veces ocurre que con el surgimiento de una variante luego se hace búsqueda exhaustiva, dirigida, y eso aumenta la detección y por lo tanto al aumentar la detección da la impresión entonces de que existe mucha más diseminación. Pero hay que estar muy alertas a este fenómeno por el comportamiento de mayor transmisión de la enfermedad, como antes lo comentábamos. Sí, sin duda alguna, doctor, y nunca serán suficientes las ocasiones en que reiteremos cuáles son las medidas que hay que tomar, principalmente el uso de cubrebocas. En muchos países que han avanzado en la vacunación, entre ellos México, la gente se ha relajado muchísimo después de la vacuna, doctor. Sí. Han dejado de lado el cubrebocas, se han vuelto a reunir en grupos nutridos, ¿no? En espacios no necesariamente lo suficientemente ventilados. A veces no se sabe quiénes son los convivientes y si realmente algunos de ellos se han cuidado o no en medio de esta pandemia. Y también este tema de la sana distancia como tal tampoco ya se respeta en los espacios públicos, ni en las plazas, ni en los espacios de transporte, ¿no? En las unidades de transporte, tampoco en los bares, en los restaurantes. Es decir, las medidas se han relajado muchísimo, doctor. Sí, Belén, y lo que tú comentas es muy importante porque si uno ve la curva epidémica a lo largo del tiempo en México, por ejemplo, uno puede advertir dos olas muy importantes que ocurrieron. La primera de ellas más o menos en agosto del año pasado, entre julio y agosto del año pasado, y la segunda que fue más intensa y fue crítica, la que ocurrió entre enero y diciembre del 20 y enero del 21. Entonces existen esos dos picos de la pandemia y luego a partir de febrero del 2021 pareciera entonces empezar a bajar la curva pandémica, pero hace aproximadamente un mes y medio se frena el descenso, se aparece una meseta, claro que no tan a nivel alto, sino ya abajo en la curva, y esa meseta empieza a convertirse luego en un nuevo incremento en el número de casos diarios reportados a nivel nacional. Eso es lo que lleva a identificar que algunos estados de la República Mexicana, como por ejemplo la misma Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, entre otros, hayan vuelto
a semáforos, por ejemplo, de estar en verde a semáforos amarillos y algunos de ellos estar en semáforo anaranjado por el número de casos que se han venido observando en incremento, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque puede representar el inicio de esa tercera ola que nadie queremos, pero que sí se visualiza puede ocurrir. Y el otro punto es que, por ejemplo, para el caso de México, sí está detectada la presencia de la variante Delta. Son pocos casos, pero también yo considero que no son muchos los casos que se han estudiado desde el punto de vista molecular y por lo tanto quizás no conocemos realmente la magnitud del problema en cuanto a la presencia de la variante Delta. ¿Está? Claro que está. Se ha detectado en aproximadamente 15 casos, particularmente en Baja California Sur, sí, está la variante. ¿Por qué no pensar que podría estar en otros estados de la República? Si la movilidad al interior de la República Mexicana, pues ya es prácticamente una movilidad normal como era previo a la pandemia, con vuelos domésticos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Sí, con protocolos de protección, en eso estoy de acuerdo, pero ya con mucha intensidad de movilidad. Claro, y los aviones además, doctor, que ya están regresando a sus ocupaciones habituales, ya casi del 100%, ya no es estos aviones que viajaban con el mínimo de pasajeros, hoy ya están casi al 100%. Y vemos que estos repuntes a los que usted hacía referencia, doctor, curiosamente también se dan en estados con sitios turísticos de playa, principalmente. Con alta afluencia turística, efectivamente, Belén. Doctor, muchas gracias. Gracias como siempre. Con todo gusto. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonicen la siguiente emisión.